Hola, muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos. Otro capítulo más de Autana, Esencia y Horizonte. El día de hoy vamos a hablar sobre la ruptura del contrato social. Quería citar eh, para el día de hoy lo siguiente. Nosotros, la sociedad venezolana, la población venezolana, teníamos el concepto y manejábamos la idea de que las personas que solían colaborar en nuestros hogares, en nuestra familia, y las personas que prestaban el servicio en los distintos condominios, para los años de entre los 70 a los 80, principios de los 90, se podía escuchar el término que vengo a hacer como podría ser un breve recuento. Quiero que se vea desde el punto de vista que voy a platicar cómo se expresaban la gente. Aquí tengo las voz de notas. Cómo me llegaron a decir esos términos que en las conversaciones, no voy a decir que en los centros sociales, sino en el trabajo o distintas áreas. Oye, estoy buscando una persona para que trabaje en casa. Eso era uno de los términos. Parafraseando, otros decían, ay, la cachifa, estoy buscando la cachifa. Otra manera decían la persona de servicio. De alguna u otra manera, salvadas las excepciones, llegué a escuchar con muchísimo respeto, se expresaban y le decían, estoy buscando una doméstica para que me pueda colaborar con los niños y que pueda venir eventualmente 2 o 3 veces a la semana a planchar. Otros tenían las posibilidades de pagarla la que tuviesen en el periodo de la semana y le daban la mitad del domingo libre. Entonces, también voy a citar que para esos años que estoy mencionando, la sociedad venezolana tenía un gran número de conserjes que eran extranjeras. Y lo estoy citando porque muchos venezolanos, cuando llegamos al exterior, bien sea al continente americano, Latinoamérica o Europa, nos toca trabajar como eh, housekeeping, personal de mantenimiento, y podemos tener muchísima formación universitaria o tener un skill en nuestro país, pero cuando salimos nos tocan esos trabajos que muy pocos les gusta recordar. Entonces, voy a citar que también habían en los edificios de Fuerzas Armadas, Chacao, la vendría Andrés Bello, la Candelaria, muchísima gente de España, gallegos, de Madrid, gallegos, canarios, portugueses. Y siempre buscaban que otra persona que fuesen de Sudamérica para trabajar, porque se podían evitar ese gasto de vivienda, que era muy costoso en los años 80. Entonces, el día de hoy vamos a hablar cómo pudimos nosotros perder ese contrato social de las personas que nos prestaban servicio y podían darle ese comentario tan de peyorativo, porque sí habían familias, por recatar algunos comentarios que buscaban muchachas jóvenes de distintas zonas del oriente del país o de la zona andina. Muchas veces no le expresaban de la zona andina, decían, búsquenme, estoy buscando una gocha, y lo correcto era de la zona andina, y les decían que les iban a dar estudios. Otros sí eran muy conscientes de que las ponían a estudiar, la gente que venía de la zona de Higuerote o de San Juan de los Morros, para trabajar en las distintas ciudades. No pienses que estoy hablando nada más de Caracas, estamos hablando de Barquisimeto, de Valencia, de Caracas y de más diversas ciudades donde estaba la gente que podía tener las condiciones. Pero tenemos que darnos cuenta en qué fallamos nosotros. Podíamos expresarnos así con los que teníamos en nuestro condominio, cuando estábamos en un edificio y en nuestra casa, las que nos iba a planchar. ¿Y qué hacíamos con los políticos? ¿Qué hacíamos? Hoy, en el día de hoy, vamos a tocar ese tema. ¿Cómo tomamos nosotros en Venezuela la idea del concepto social, del contrato social? El día de hoy me acompaña el señor Miguel y el señor Eliezer. Muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Giomar? Gracias por la invitación. Eliezer, buenas noches también. Buenas noches, Romer, ¿cómo estás? Buenas noches, Omar, gracias. Buenas noches a la audiencia también. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Estaba haciendo una breve reseña de
¿Cómo ha sido, no digo que el deterioro, sino cómo fuimos poco a poco no tomando conciencia en el concepto de que así como contratamos a unas personas que nos colaboran en casa, pero también con nuestra elección popular, el voto, nosotros pudimos haber puesto la carta de despido a ciertos y determinados funcionarios, bien sea el burgomaestre llamado alcalde, el representante del Consejo Legislativo, el gobernador, el distinta manera, el diputado del Congreso o la Asamblea Nacional. Y el tan nombrado cargo, la primera magistratura, la presidencia de la República, esa majestad. Entonces, yo estuve dando una breve reseña y me estaba hablando sobre la parte que tal vez para ustedes le parecerá algo como extraño. Giomar, ¿por qué está hablando de las personas que buscábamos para que plancharan, pudiesen hacer el aseo de la casa o nos ayudaran a planchar o simplemente limpiar la casa, las conserjes en el edificio? Entonces, ¿ustedes qué me podrían decir el día de hoy concatenando la idea y que ustedes pudiesen aportar este, sus diversos criterios? Sí, puede, mire, en Autana se puede diferir todas las ideas. Pueden entrarme ustedes a zapatazo. Bienvenido. ¿Quién comienza? Primero Eliezer, que Dele, está doctor. además, está formal, vino bien formal el caballero. Porque Dígame, vengo de doctor. trabajar y voy a continuar trabajando porque a continuación de este programa estoy en vivo en el Revoltillo Político de Caracas TV Internacional. Bueno, ya que me dieron la posibilidad de comenzar, yo vamos a comenzar, mira, por definir qué es el contrato social, el título del programa. El contrato social no es más que un conjunto de normas de comportamiento político y moral. Es un contrato que se establece entre el Estado y sus ciudadanos. Es un contrato tácito. No hay nada por escrito en principio, refiriéndonos a las teorías del pensador del siglo Rousseau. XVIII, Jean-Jacques Rousseau. Ok. Jean-Jacques Rousseau en el año Rousseau. 1762 escribió su tratado acerca del contrato social y le decía, donde decía que yo ciudadano te cedo a ti Estado parte de mis libertades y tú Estado me garantizas a mí derechos, seguridad y servicios. Lo que tú estás hablando, desde como lo enfocaste en la introducción, me parece bien pertinente porque para aquella época no existían las formalidades o deformaciones que hay de un contrato laboral entre un dueño de casa y una persona que presta servicio doméstico o un ayudante auxiliar del hogar. Es es aceptable el símil que tú acabas de emplear en la introducción, porque resulta que estos funcionarios de elección popular que tú acabas de mencionar, que los citaste a todos, eh, ellos se supone que están a nuestro servicio, porque nosotros hemos cedido parte de nuestras libertades. ¿De acuerdo? Y entonces ellos están en la obligación de cumplir no solamente con lo que ofrecen, sino garantizarnos lo que en principio nosotros necesitamos, que es satisfacer los servicios que como miembros de una sociedad nosotros necesitamos y además de ello la seguridad, por supuesto, y ser garante de nuestros derechos. Y es algo que en las últimas 2 décadas, un poquito más de 2 décadas, porque ya van para casi 27 años de ello, es algo Sí, Bueno, que no, no solamente se deterioró, hay quienes dudan que el contrato social actualmente exista en nuestro país, en Venezuela Eliezer, particularmente. Eliezer, correctamente, pero es que no podemos hablar de nuestra memoria reciente, porque es que yo vendría hablando de si vamos al deterioro, aquí se ha acentuado recientemente lo que es la imagen del prestador de servicio público, del funcionario, del guardia nacional, del funcionario de la policía, pero es que ellos se amparan. Recientemente estuve hablando con una amistad de Caracas y le llegó por molestarle o por querer amedrentar, le estaba pidiendo $20 bajando de la Panamericana. ¿Me entiende? Entonces, no, pero si no le ponemos una multa administrativa o si no le buscaban, porque están buscando cómo
sobrevivir o cómo subsistir en la ley de que toda la gente está buscando es el dinero. Y entonces en este momento estamos viendo el deterioro de ahorita, pero en el pasado también se hacía. Eso también Eh, existió. ¿Qué opinas tú, Miguel? O cuéntame. Mira, ¿qué te puedo decir? En los años 80, Venezuela era un país próspero, próspero porque teníamos, por supuesto, y todavía la tiene, capacidades infinitas de generación de producción petrolera, mineral, etcétera. Y existían todavía una línea de valores que estaban golpeados, pero se sostenía el sistema. Es decir, que ese Porque, tejido social, perdón, ese tejido social se estaba rompiendo, se nos estaba hablando, claro, cuando tú claro, hablas de ya ese tejido social. Ok. yo diría que a mediados de los 80 ya se empezó a hablar, y yo era en esa época un niño y ya se empezaba a escuchar a nuestros padres hablar de la crisis social, de la crisis de la economía, y en los 80 éramos felices, ¿ok? Ah, es decir, que éramos la Venezuela saudí, porque yo llegué a escuchar el término, la Venezuela saudí. Como yo no nací yo nací en el 79, ustedes tienen un poco más, me llevan unos Mira, calendarios más, unas hojas más del calendario. La Venezuela saudí, en mi memoria, llegó más o menos como hasta el año 78, 79, se mantuvo. En el 83 Luis Herrera nos sacó de ese sueño con el Viernes Negro Viernes famoso, Negro. Ok. y ahí empezó la debacle. Sin embargo, todavía estabas hablando de un dólar que pasó de 4.30, no recuerdo si era a 7 o a 10, y A todavía en seis, aquella época, a ¿A 6, cuánto, imagínate. doctor? ¿A cuánto, doctor? a seis algo, la A primera 6. vez. Ok. Y Está todavía bien. la gente te decía que si estaba a 20 lo compraras porque estaba infinitamente barato, porque la moneda venezolana respecto del resto de Latinoamérica estaba muy sobrevaluada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vino toda la degeneración que trajo todas las crisis y todas las intentonas golpistas, la llegada del innombrable, que gracias a Dios que está en el infierno, y todas estas cuestiones que nosotros conocemos. Pero volviendo al tema, en los 80, las señoras del servicio, las domésticas, las cachifas, como ustedes le quieran designar, las nanas, iban a nuestro país en busca de prosperidad, porque Mira, sigue, sigue. sí, el bolívar respecto del resto de las monedas de América Latina era una moneda sólida. En mi Mira, casa, nosotros éramos de clase media y en mi casa llegamos a tener nanas de Colombia, nanas de República Dominicana, ok. señoras de los Andes y unas señoras de Altagracia de Orituco. Ok. ¿Ok? Mira, ¿tienes algo que decir? Porque quiero citar ahorita lo de las personas que estaban en casa. ¿Tienes algo que decir, Eliezer? Y venían de Perú y de Ecuador también, porque en mi casa También. también Exacto. las Eso es lo hubo que de quería esos citar. países. Mira. Ajá, sigue, sigue, Fíjate sigue. algo, fíjate algo, ustedes están yéndose hacia los años 80, pero fíjate que para el año 1956, ya Rómulo Betancourt avisoraba que un país no se podía sostener solamente con los ingresos producto de la renta petrolera, sin tener productividad. Ya para los años 50 se estaba avisorando lo que vino al transcurrir los años, que todo lo que estamos conversando se traduce en corrupción, corrupción desde el punto de vista administrativo cuando esos funcionarios no garantizan que nosotros recibamos los servicios y que necesitamos para satisfacer en nuestras necesidades como ciudadanos, como personas que vivimos en una sociedad, porque no vivimos en una jungla. Y entonces está por la otra parte la corrupción que hay en lo que era el Poder Judicial, que ahora se llama sistema judicial, porque está conformado por una serie de estructuras que lo que conducen es a eso, a la corrupción, al deterioro de todo, al deterioro comenzando desde los valores que se le inculcan a los niños actualmente con la familia como base Exacto. fundamental de la sociedad, que no es un concepto que cada día adquiere más vigencia. Bueno, Entonces, yo tengo. Sigue, sigue. esto que trae como consecuencia todo esto, esa ruptura de ese contrato social, porque tú, Estado, dejaste de cumplirme. Y como tú dejaste de cumplirme, ya yo no confío en ti. Ya yo perdí las esperanzas. Eso tiene Sí. un impacto político, económico, pero también moral sobre el ciudadano.
que es lo que termina empujando al ciudadano a migrar. Por eso es que estamos más de 9 millones de venezolanos fuera de nuestro país, porque nosotros dejamos de creer en esos funcionarios que en algún momento fueron electos y bueno, ellos se atornillaron al poder Claro. por otras vías. Claro, como estabas hablando, Miguel, retomando lo que dice Eliezer, es que todo es una consecuencia de nosotros mismos los ciudadanos. Estábamos citando, y tú me dices a mí del deterioro que no hemos tomado en consideración nosotros como ciudadanos electores. Después de los 18 años teníamos elecciones. Tuvimos para poder decirle sí o no a la elección, la promulgación de la Constitución. Luego podíamos haberle dicho sí o no para poderle darle legitimidad a que pudiesen todos los poderes. Y no supimos condicionarnos como población que los medios de comunicación que mandaran información de oposición, que hubiesen muchísimas asambleas de ciudadanos, pero que no hablaran nada más de la política, sino a dónde nos podía llevar. Yo quisiera decir, retomando lo que dice Miguel, que él recuerda cuántas personas tuvo que lo pudieron colaborar y eran clase media. Pero es que yo tuve la gran ventaja y la dicha de conocer a la señora Edith. Y la señora Edith era de Colombia. La señora Edith trabajó para familias judías. La señora Edith trabajó para muchísimas familias. Y una vez conversando con la señora Edith, me dice, mira, habían muchísimas madres que cuando yo iba a planchar, porque no era empleada que trabajaba todos los días para muchas familias, le decía la señora de casa, vaya y acompañe a Edith y en la tarde de hoy va a trabajar, va a ver cómo Edith plancha, para que usted aprenda, para que cuando usted se case pueda tener. Eso de la familia, cuando tú crees que lo tenemos todo, y eso es el país, cuando tú crees que lo tenemos todo, y yo no necesito aprender a planchar, yo no necesito aprender a hacer una arepa, aprender a tomar decisiones, a tener ese nivel de desempeño de que tú elijas y veas las consecuencias. Ahí fue donde la sociedad poco a poco se ha deteriorado, porque estaba la gente que trabajaba como doméstica y arduamente pudieron pagarle los estudios. Estaba hablando con una persona que me colabora para el canal y me dice, Omar, muchos de mis vecinos en Mérida trabajan en casas de familia en la ciudad de Mérida. ¿Me entiendes? Y gente que con eso han podido construir su casita, otros han podido que sus hijos vayan a la universidad y ese tejido social poco a poco lo fuimos perdiendo. ¿Qué fue lo que nos pasó, Miguel? Si recordamos que esas mujeres les enseñaban los principios, tuvieron nanas, estaba la familia y estas señoras sabían la intimidad y no olvidemos las conserjes. Las conserjes sabían cuando en un edificio habían 14 pisos, 7 pisos, y veían que habían vecinos que no pagaban el condominio. Eso es una parte del deterioro. Y no era porque eran copropietarios y se deterioraba el sistema de convivencia. No respetaban el puesto de estacionamiento, la música, todo eso. ¿Qué podemos ver si en una referencia, en unas residencias, en una casa y en una comunidad, qué podemos ver cómo fuimos fallando en la familia? ¿Qué me puedes comentar al respecto? Mira, la degeneración de los valores fue algo progresivo, pero hubo un punto llegado el chavismo en que fue totalmente deliberado acabar con los pocos valores que existían a nivel familiar, porque la intención del manual de la revolución o de los postulados ideológicos de la revolución de Cuba te decían a ti que la familia era un núcleo que había que desmembrar. Ok. ¿Ok? Por otro lado, tenías que corromper a todas las entidades. ¿Cómo tú hacías para resquebrajar el sistema? Con un catalizador llamado corrupción. Y llegó este señor y lo primero que hizo fue corromper hasta el hueso a los militares y después fue corrompiendo anillo por anillo porque la sociedad venezolana era un grupo de anillos concéntricos hasta que fueron permeando toda, toda la interioridad del individuo venezolano hasta que llegó un punto que yo te lo comenté, que fue el motivo por el cual tú me contactaste, en que nosotros en nuestros valores ser decente en Venezuela no era una virtud, era un defecto. Sí, eso Era fue un lo que defecto citamos que en te el programa limitaba. como tu papá te formó y tú lo debatiste en algún momento. Tú decías, mi papá me formó con unos valores de hacer las cosas bien
Y estamos en un país de... de ladrones, de pillos. Exactamente. Entonces, Este, a mí me dicen, y discúlpame que te interrumpa, a mí me dicen muchas veces las personas, no, Miguel, lo que pasa es que tú no puedes ser tan correcto en la vida, tienes que ser más audaz. Digo, pero es que un momento, las normas se hicieron para tratar de cumplirlas. Ahora, no quiere decir que uno sea un borrego, porque yo nunca en mi vida, y cuando yo, hasta que decidí venirme, llegó un punto que yo le decía a la gente en Venezuela, la ley es poder especial para el poder público del no cumple ese coño madre ley, perdóname el francés, y la gente decía, no, pero es que la constitución, inclusive la aberración esa chavista, en ningún lado hablaba de leyes socialistas. Eso lo impuso a golpe y porrazo el chavismo. ok. Cuando le dijimos que no, ellos se saltaron. Entonces decía, ¿por qué nosotros tenemos que cumplir leyes que son ilegales de origen? Y entonces la gente me decía, no, pero es que el problema es que tú no estás viendo que el imperio de la ley, pero es que el imperio de la ley radica sustancialmente en la Constitución y ahí de ahí baja hacia el resto. Y todas las leyes que se crearon después de eso son ilegales. Entonces, la gente me decía, y ya lo voy a dejar que hablo mucho, pero entonces, por qué estos funcionarios públicos no nos cumplen a nosotros con su mandato? Pues nosotros le dimos a ellos la facultad de que ejercieran sus funciones públicas para servirnos a nosotros como sociedad. Y yo le dije, porque estos funcionarios no se acercaron a ser servidores públicos, se acercaron para hacerse de los medios de producción que estaban Exacto. en manos del gobierno desde la colonia, cuando agarraron y dijeron que todos los medios de producción le pertenecían al Estado. Entonces la gente se acercó al Estado, era para expoliarlo, para hacerme del botín, y en Para ese ser momento yo pianista. no le... Así, Para y ser en ese pianista. momento yo no soy servidor público, para nada. Al contrario, los que están dentro de esa hacienda pasan a ser mis lacayos, y por eso abuso de ellos, por eso incumplo, por eso destruyo el Estado de Derecho. Discúlpenme, Eliezer, adelante, Omar. No No, no, vale, no, por favor, no faltaba tienes, más. Usted está haciendo una excelente disertación. mira, quiero, Está muy bien, vamos, esa es la línea, porque es como tú lo acabas de decir, yo no voy a redundar, la destrucción de la familia, la destrucción de los valores. Por supuesto que eso como base fundamental de la sociedad es lo que va a socavar las bases para que se rompa, para que se deteriore más esa ruptura, se abra más la brecha, esa cicatriz tan grande cuando se rompe ese contrato social. Cuando, mira, eso está estudiado desde el siglo XVIII. Cuando hablamos de contrato social, le estamos dando la potestad a un grupo de ciudadanos iguales a nosotros para que ellos ejerzan el imperio, es decir, formen parte del Estado, dirijan, pero dirijan para servir para nosotros, porque se supone que los preceptos que Jean-Jacques Rousseau muy bien describió en su libro en el siglo XVIII, lo ideal es que para vivir en sociedad, el estado ideal es que exista democracia. ¿Y para democracia qué hay? Para y dependencia de poderes, ¿correcto? Independencia de los exactamente. Y poderes. en Venezuela no hay independencia de poder. El Y Estado de bajándole, Derecho está perdido. ya, Mira, todavía a principios de los años 90 se explotaba un transformador en la cuadra de tu casa. Tú llamabas a la electricidad y la electricidad te mandaba un camión 3, 4 horas después, pero llegaban. Ahora ni eso. ok, Nadie te atiende, nadie te para. ok. Los hospitales, que es mi área, el área que más conozco, los hospitales y el área de justicia. En los hospitales, mira, en los años 90, a principios de los 90, cuando yo me gradué, yo recuerdo que cuando faltaba un medicamento, bueno, uno formaba unos líos, faltaba un medicamento. Ahora los pacientes tienen que llegar a los hospitales con el medicamento, el algodón y la jeringa en la mano para que les sea administrado el medicamento, porque nuestros hospitales están sin insumos Hasta de la ninguna solución naturaleza. Ya, sí, salina. sí, Eliezer, quiero preguntarte algo ya que estabas en la salud. Exactamente. Tú estabas en la salud y Miguel, me acabas de contar que estabas en la docencia. Señores, ustedes me pueden ayudar. Ambos fuimos docentes. Ok, Sí, perfecto. Y eso es lo que quiero preguntar. Eliezer, me hablaste estabas trabajando en el centro de Caracas, ¿verdad? Y estabas dando la docencia. ¿Cómo tú veías que esos jóvenes que querían salir adelante en el colegio contable, ¿verdad? en el centro Y contable, sí. en centro contable. Y usted en el área donde estuvo usted, doctor Eliezer,
¿Cómo pudimos dejar que estos jóvenes que alcanzaron, no sé cuál era su realidad, no sé cuáles eran sus padres, pero yo sé que tuvo que haber habido uno, porque yo me acuerdo que de algunas conserjerías salieron gente que estudiaron en la central y se graduaron, y otros que se graduaron en Claro. medicina, y otras muchachas, como me lo estaban diciendo, gente que estudió, que era doméstica y sus hijos fueron a la universidad para poder tener una mejor y alcanzar ese escalón social que no era subir de estatus, sino tener movilidad social, que es lo que cito en reiteradas oportunidades. ¿Cómo lo pudimos perder? Porque esos jóvenes no se fueron en un portaavión ni llegó un meteorito, una nave espacial y se los sacó. ¿Dónde está? ¿Por qué se quedaron tan pasivos? Es decir, yo me preparé, escúcheme, yo me preparé, no hablo en primera persona, el ciudadano que se fue a esas universidades, se preparó, salió adelante. Su mamá era conserje y su mamá o su abuela le pagaron los estudios para poder sacar una carrera universitaria. ¿Por qué perdimos el país? ¿Dónde nos quedamos? ¿Por qué fuimos tan silentes? ¿Será que todos se fueron a trabajar al exterior? O no sé, ¿qué pasó? ¿Qué nos ocurrió? Bueno, Eliezer, por fíjate, favor. hay O una cosa que Miguel, decía que alguien que estuvo encargado de la presidencia de la República, que fue el doctor José Velázquez, Ramón Velázquez, el andino. él decía que todo la crisis venezolana se debía a que nosotros tuvimos una bonanza económica de manera súbita. Y esto, fíjate tú, lo contempla también la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, que es una comisión que está adscrita a la ONU, depende de la ONU, mejor dicho. La CEPAL ya para los años 2000 decía que nos da como esperanza a nosotros de que las crisis no son duraderas en el tiempo, no son para siempre, porque la historia venezolana ha pasado por varios periodos en los que y baja, sube y baja. Y entonces precisamente en esos momentos de crisis es cuando se presta más, si hay mucho dinero o si no hay dinero para la corrupción. Ajá, pero 27, ya vamos a Perdón. cumplir 27 años, hay 9 millones por fuera. Entonces yo te pregunto, Miguel, si eso que me está diciendo Eliezer es una realidad, yo les pregunto, tú fuiste Perdón. docente, ¿qué pasó? Estos muchachos se graduaron y que se dejaron permear por el sistema, emigraron, son los que se fueron de esos 9 millones o se los llevó la delincuencia o qué pasó, pana. A mira, muchos sí. pasó, a muchos se lo llevó, así como dice Eliezer, a muchos se los llevó la delincuencia, otros salieron, pero lo que sí yo notaba, por lo menos en el aula de las personas que querían aspirar a ser contadores técnicos, todas estas cosas, era que el analfabetismo funcional era muy marcado y cada año se iba incrementando. O sea, una persona que sabe leer y escribir y que no entienda es simplemente como un radio que repite el programa una y otra vez y nadie lo escucha. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba a esta persona? Tú le colocabas la ley y le decías, léete el artículo 5 de la ley de impuestos sobre la renta y leían 2 párrafos, 3 párrafos, las 3 líneas. Después le preguntabas qué entendió usted de lo que leyó y la Pero, es, persona pero, quedaba en blanco, literalmente en blanco. pero ya Claro, estamos hablando del razonamiento, de la lectura, de esa parte de la educación, bueno, es eso. extrapola ese analfabetismo funcional a todas las carreras. Siempre va a haber alguien que va a brillar. Eso Ujú. en todas las generaciones. Siempre va a haber alguien que va a destacar del montón. Pero el problema en Ujú. Venezuela es que cada vez el montón era más grande. Ok, y ahora les voy a citar para no quitarles más tiempo porque esto se va a hacer muy amplio. Eliezer, yo escuché de un psiquiatra, apellido Mendoza, Ujú. fue ministro en el gobierno de Luis Herrera Camping. ¿Será que el proyecto del profesor que hablaba del Ministerio de la Inteligencia, Ujú. ajá, será que fue un pote de humo también que nos vienen diciendo desde el pasado o fue algo que no le quisimos dar empoderamiento a esa idea de salir de la pobreza? Porque tú estamos diciendo que fuimos nosotros, fuimos borregos o fuimos analfabeta funcional, pero también tengo que decir, que tú que trabajaste en la parte de la parte de impuestos y tenías oficinas, me imagino que tenías office boy o motorizado.
Yo me Sí. acuerdo que en el edificio donde yo vivía había un motorizado que decía, yo tengo 3 trabajos, 4 trabajos. Y yo como tengo que estar afuera, puedo estar haciendo el trabajo en cobro en las 4 lugares y su calidad de vida era Pero de eso él. era Yo te estoy hablando, él válido, sí podía ir para válido Margarita y muy respetable. Y me Claro. sí, era un disculpa que te nivel interrumpa. social distinto. Válido y muy respetable. El malo es que no trabaja y anda en la moto asaltando a la gente. Bueno, Mira, sí. yo te voy a decir una cosa y quiero completar lo que dijo Miguel anteriormente. ¿Sabían ustedes que actualmente la Universidad Central de Venezuela tuvo que implementar un programa para reforzar habilidades como las matemáticas Sí, y la habilidad verbal y escrita? Porque los sí, estas últimas. bachilleres que están ingresando a nuestra alma mater, a nuestra máxima alma mater del país por excelencia, no tienen esas capacidades que Miguel acaba de mencionar. Eso es muy triste. Y eso es producto del chip, producto de la degeneración, producto de esa ruptura del contrato social de parte de esa gente que forma parte del aparato burocrático del Estado, porque el Estado somos todos. El Pero Estado somos perfecto. todos, los incluye a ellos, nos incluye a nosotros también. Pero óyeme algo, con sueldos de miseria, salarios de hambre, pensiones de jubilación o de lo que sea, eso es lo que hace que estas personas se dediquen. O sea, entonces, ahora tú puedes, quizás aparezca el camión de Corpoelec para arreglarte el transformador, pero dame palo fresco, así como dicen los guardias y los policías ahora. Yo jamás en mi vida vi ese matraqueo, ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90. Ok. Eso llegó para quedarse con esta gente. Tú hiciste una pregunta, que si era un pote de humo o no le quisimos hacer caso a lo que el ministro Machado propuso. Yo fui uno de los que me reí. Yo estaba empezando a estudiar medicina en esa época. A mí me pareció que eso era una locura y que ese señor estaba loco, que habían inventado ese ministerio para darle trabajo a ese señor. Yo era un jovencito de 16 años. No Y tenía ahora, mucho criterio. Hoy día, te digo, qué lástima que no le hicimos caso al doctor Machado. Lamento profundamente. Porque, mira, por cosas como esa, es que estamos donde estamos. Tú en entonces, Texas, tú aquí en Florida, en el norte, y yo aquí en Florida del sur. pero Haciendo muy probablemente algo ajeno a lo que, para lo cual nos preparamos. sí, es que Como también, millones de venezolanos. Nosotros tres no somos los únicos. sí, pero yo Gracias. quiero plantearlo y ya para ir cerrando, para no serlo tan extenso, yo quería comentarles, y esto ya para finalizar. Todos pudimos haber ido a la universidad y hay gente que no llegó a la universidad y decía, bueno, algunos entran a la universidad y la universidad no le entra en su vida, pero yo les Uh quiero -huh. plantear, esta universidad, esas casas de estudios, tú estás hablando de la Universidad Central, está la Simón Bolívar, está la Universidad de Oriente, la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, la Universidad de San Juan de los Morros, la UNA. Señores, pero ¿por qué no formaron gente para poder ser emprendedores? ¿Por qué el sistema educativo que nosotros nos gasta es simplemente para poder ser empleado? Es allí donde no podemos tener ese empoderamiento de esa formación. Tienes ¿Qué toda la va? razón. No Cuidado, existe cuidado esa con lo que comenta. materia. Pero yo no estoy de acuerdo con eso que tú acabas de decir. Porque eso depende de Cuidado. cada quien. Yo fui Depende de No, no, empleado y pero también fui empleador. Yo tenía mi Ok, propia clínica de rehabilitación, ok. producto de mi trabajo en el sector público. Sí, Yo pude discúlpeme, pero montar mi unidad de rehabilitación. ajá, lo diga, que Miguel. pasa, y ahí sí yo me suscribo un poquito de lo que de lo que Geomar comenta. El sistema educativo, y no voy a hablar nada más de Venezuela, el sistema educativo a nivel mundial se quedó en la época de la educación de los baby boomers, ¿ok? Ok, De la gente que sí. vino después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 60. Nos quedamos en ese mismo Mira, trabajo. Nosotros nos Miguel, quedamos más con ese. respeto. Mira que yo soy baby boomer, ¿oíste? Yo nací en el 74. Sí, pero la generalidad de ese grupo, de esa época, a la gente la formaron para ser empleados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenía un sentido. Después de la posguerra, habían quedado los países destruidos y necesitaban mano de obra y necesitaban trabajadores. Y la Mano gente técnica. pensante estaba en un siguiente nivel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el tiempo eso se fue quedando y fue haciendo muy cómodo el hecho de que los que pensaban ponían a trabajar
Los pensadores hacían que los hacedores ejecutaran el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que pasan los años y el modelo ya se agotó. Entonces, ahorita estamos viendo el tema de que de los emprendedores, la gente quiere ser Exacto. dueño de su propio destino, de hacer su engranaje y toda la tecnología de hoy por hoy facilita el poder tratar de lograr esos propósitos. El problema estriba, y todavía yo me suscribo en eso, en que la gente no sabe pensar, y en Venezuela destruyeron la capacidad del pensamiento crítico. Es pensamiento crítico y fundamentalmente, ¿cómo se puede construir Y, un, y, co- un y si un a eso le contrato social? sumas, y si a eso le sumas, voy a hablar como médico, que la mayoría de nuestros niños adolescentes en Venezuela tienen una desnutrición calórico-proteica porque no están consumiendo Total. los nutrientes, además de baja talla, el aporte de ácido fólico durante el Ujú. embarazo no se está recibiendo. Entonces, esas son variables que también hay que tomar en cuenta, pero todo Definitivamente. eso por Exacto. culpa de esos señores que dirigen ese Estado Bueno, corrompido. ahí sí voy Así a es. decirte y te voy a interrumpir, Eliezer, te lo agradezco, te respeto muchísimo, pero no le llamamos señores. Vamos a poner la palabra de ese contexto antiguo. Ay, yo lo Esos puedo llamar de otra elementos, manera, pero aquí no. no, 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 pero lo podemos decir como lo decían los de antes. Esos elementos, desde la manera más, este, desde una manera con respeto, pero el que puede Sí, interpretar pero sabe de qué refiriéndose a lo antisocial. es esos elementos. Ah, te la compro, Aquí te la compro. en este canal tratamos de que digamos todo lo que querramos. Me encanta que puedan diferir de mis ideas y a los enchufados no le llamamos enchufados, le llamamos oportunistas. Hay que poner las cosas con su nombre, no lo maquillemos. Entonces, esos que llevan el poder son unos elementos de distracción, de destrucción y muchísimamente de socavar esos valores de la familia. Para el día de hoy le doy muchísimas gracias. Me quedo con que, bueno, ¿cómo podemos construir un nuevo contrato social? Eso es lo que quería en el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Miguel, de verdad. Con Considero todo gusto. que ha sido una buena tertulia. No me quiero exceder porque si no, fuera de que yo estoy nuevo y pongo un programa muy largo, van a decir, aquí están tres individuos hablando tonterías y nos están diciendo qué podemos construir. Y lo fundamental que dijiste fue generar ese pensamiento crítico. Y el doctor Eliezer, tenemos que este, rescatar la familia, como lo dice. Pero Es en ese comentario, importantísimo. Pero en me voy ese, más allá, porque hay que hacer un poquito más, hay que dar un poquito de profundidad en 20 segundos. dígame. Hay que profesionalizar a las instituciones y hay que rescatarlas, porque para poder reconstruir la confianza de nosotros mismos en ese estado al que nosotros en algún momento le dimos el voto. Esa es la manera de reconstruir el contrato social, Y hay para que acabar con la que impunidad. las partes respetemos. El Estado nos respeta a nosotros y nosotros acatamos las normas que nosotros mismos aceptamos nos fueran impuestas, como esa parte de ceder parte de nuestra libertad. Eliezer, tú me comentas que también eres abogado. ¿Tú considerarías, y esto para culminar, quiero que los que nos llegaron hasta aquí, por favor den sus comentarios, denle like al video, compártanlo, pero esto que voy a decir ahorita, ¿considerarías que Venezuela, la población venezolana y los entes que suelen decir vamos a dar ayuda a Venezuela, a fundaciones, a organizaciones, a ONG, casi como el maletín de el show de Joselo, ¿verdad? Quisiera, no deberían de brindarle las oportunidades a cantidad de personas que están en el exterior en poderlos ayudar a formarse profesionalmente para la reconstrucción de una Venezuela. Es decir, la Comunidad Europea y distintas organizaciones para que los jóvenes, esto lo dejo como un comentario para generar debate y poder ver si nos podemos acompañar en los próximos programas en el mes de diciembre de cómo generar una formación académica para tanta gente que está afuera, está una edad productiva para ir a a la universidad y podamos transformar el país. Porque estamos hablando del tejido social, pero no podemos cambiar de la desnutrición si no cambiamos el entorno, porque muchos llegan a estos países, nombren cualquiera, de arriba de Europa, podríamos hablar de Canadá, de Estados Unidos, Suecia, Suiza, Portugal, y no le brindan nada a la Comunidad Europea para que se formen.
Es decir, están en España y están haciendo globos. ¿Por qué no les brindan eso? ¿Qué piensan ustedes? Para concluir, díganme algo y si podemos dar un pie a un siguiente programa. Eh, Bueno, yo te Eliezer, puedo Miguel, decir, citar breve, te puedo citar brevemente que nosotros teníamos por decreto presidencial un excelentísimo programa de becas internacionales, pero claro, para formación universitaria, que era el programa de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Ahora, tú me estás mencionando las ONG. Si estás esperando, si estás contando con las ONG venezolanas, hay algunas que hacen un trabajo bien interesante, pero de ayudar a los niños de no, los no, hospitales, no, en no, 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 materia de no. derechos humanos, pero ese tipo de cosas no. Te corrijo. Me expresé mal y quiero volver a plantear la pregunta. Disculpa, te Uh corrijo -huh. para donde me voy. ¿Por qué las organizaciones tal como la Comunidad Europea o las distintas entes gubernamentales o organismos multilaterales, vamos a dar dinero para, vamos a financiar tanto para? ¿Por qué no dicen a la gente, somos 9 millones que estamos fuera? Acérquense a distintas organizaciones, lleguen, presenten los que sean bachilleres o los que sean que se puedan demostrar y vamos a introducirlos en una formación académica para que los que están afuera podamos reconstruir Venezuela. Es lo que estoy Eso hablando. Yo no te existe, estoy diciendo, yo no te estoy amiguito, diciendo que le eso den dinero a existe, Juanito o a Pedro. eso existe, eso existe. Es masivo. Eso existe. Lo que pasa es que quienes dirigen esos programas, porque hay Afuera. corrupción en Venezuela y también hay corrupción en la ONU, en la Bella, en el Parlamento de la Unión Europea. Esos programas existen, pero quienes coordinan esos programas, ellos reciben el dinero y a ellos como pareciera que no les conviene mucho difundir mucho la información. Y de los connacionales nuestros que manejan esa información, a ellos mucho menos. Ellos son los primeros, no interesados, mejor dicho, interesados en que nuestra población no tenga ese logro. ¿Sabes por Mira, qué? Yomar, Porque si tú tienes una persona que piensa, no va a ir a aplaudir a un ser, por ejemplo, como Leopoldo López allá en España, que sabemos la Exacto. clase de persona que es Leopoldo López. Entonces, no es mira, solamente un recuerda, problema de la gente que forma parte del Estado, la gente que forma parte de la oposición, del político en general. yo Ajá, dime, resumo, Miguel, yo, por favor. Yo yo sé que yo estoy resumo, hablando en un país de sueños. ¿Será que Autana está hablando muchas cosas que no pueden ser real? Dime algo, Miguel. Llévame a la realidad. mira, Daniel Lara tiene una frase que a mí me encanta: burro que piensa, bota la carga. Entonces, a estos políticos no les interesa en absoluto que nosotros seamos seres pensantes, porque si pensamos no toleraríamos lo que está pasando. Así que Y me con quedo esto con lo que dice el terminamos. doctor Eliezer. En cuanto a Lo eso, y siento. ciertamente, el que parte y recomparte se queda la mejor parte. Ellos van a utilizar Exactamente. Bueno, esa ONG y todos esos organismos primero para darle a su entorno, porque a ellos les interesa que Claro. su entorno esté capacitado, no el resto de la bueno. sociedad. Ok, les cuento algo. Haciendo este programa pude conseguir varias informaciones y tengo una de un muchacho que trabajó conmigo cuando trabajaba en Caracas, mi primer trabajo. Y su mamá trabajó en la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Y hoy acabo de conseguir otra información. Y sí, voy a hacer otro programa y deseo invitarlos. Cordialmente les hago la invitación para que podamos hablar de lo que fue la beca Gran Mariscal de Ayacucho y los puntos oscuros de los estudiantes que llegaban a ser becados. Porque había muchos puntos allí que la historia, como ya se ha pasado, no recordamos. Pero gracias por su tiempo, de verdad, Eliezer, Miguel. Gracias. eh, Me Doctor, encanta que difieran porque esto es Autana. No todo puede ser lo que creemos y tal vez Es soñamos, que tú pero lo tenemos que dijiste, trabajarlo. nosotros somos más viejos que tú. Sí, sí, y Tú con lo eso te... dijiste, lo sugeriste, lo insinuaste. Nosotros somos más viejos que tú. Mi mamá decía que más sabe el diablo por viejo que me por viejo diablo. que por diablo. Entonces, le digo ¿Verdad? esto, este programa lo dejamos para que aprendamos
de la experiencia de esas personas que nos pueden ayudar a que podamos despertar en la juventud y puedan debatir y puedan diferir. Aquí dejen sus comentarios, estamos abiertos, denle like al programa del día de hoy y suscríbanse. Autana, Esencias y Horizonte. Muchísimas gracias a los invitados del día de hoy, infinitamente, y bueno, nos veremos próximamente. Los mejores deseos comenzando el mes de diciembre. Saludos a Claro todos que sí. y bendiciones en su hogar. Gracias. Para ustedes, Igualmente, un placer, Estamos amigo. hablando. Esencia y Horizonte, una ventana de información, de crítica y de opinión. Les pedimos suscríbanse y dejen sus comentarios. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta el próximo capítulo.